Soy Maite Garballo, actualmente trabajo como investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco. Básicamente, a lo largo de mi trayectoria académica me he dedicado a cuestiones que tienen que ver con arte contemporáneo, sobre todo en España, también en Latinoamérica, y sus relaciones con las teorías feministas, con el género, también cultura visual y este tipo de cosas. A mí me contactó Tabacalera, digamos, ¿no? En un momento determinado me dicen, mira, vamos a hacer una exposición de esta artista, Marlene McCarthy, y nos gustaría que fueras tú la comisaria, porque creemos que te va a interesar mucho el trabajo y que hay muchas líneas en común entre el trabajo de Marlene y tu trabajo, ¿no? Y me encantó Marlene, o sea, aparte de que me cayó muy bien, me pareció una artista muy interesante, me gustó muchísimo su obra y entonces dije que sí y empezamos a trabajar juntas. Bueno, he aprendido un montón de ella y trabajando con ella. Por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver más con arte y feminismo, quizá, ¿no? En eso creo que tenemos muchas referencias compartidas, que nos hemos acompañado, pero por ejemplo todo el tema de las plantas, que era algo en lo que yo nunca me había metido, ¿no? Y la verdad sabía bastante poco de plantas, ¿no? Entonces he aprendido muchísimas cosas a partir de trabajar con ella sobre las plantas, las lecturas que me ha recomendado, ¿no? Yo destacaría que Marlene ha hecho un esfuerzo enorme por aterrizar la exposición en el contexto vasco, ¿no? Y en los 5 dibujos que ella ha realizado específicamente para la exposición, yo creo que todo este trabajo se ve muy claro, ¿no? La manera en la que ella ha tratado como de meterse en nuestra cultura, de meterse en nuestro territorio, ¿no? Como decíamos muchas veces, en esta tierra de brujas y mujeres fuertes, pero también una tierra de colonizadores, ¿no? Que este es un tema que a Marlene le interesa especialmente y que en la exposición está muy presente, ¿no? Toda la idea de la responsabilidad colonial también del pueblo vasco en la historia, ¿no? Algo que me parece como muy importante de esta exposición y que tiene que ver con la manera en la que Marlene entiende el espacio y ha formulado el espacio, ¿no? A la hora de construir el display expositivo, es algo que tiene que ver con aparecer y desaparecer, con todo aquello que está oculto. Yo creo que esto es muy claro en la exposición, ¿no? Cuando tú entras, ya desde la otra sala, desde la otra exposición, tú ves la pieza Hug Me, que parece que de alguna manera la exposición acaba ahí, pero sin embargo es donde empieza la exposición, ¿no? O sea, detrás de esa pieza que tú solo ves eso y es como una especie de muro, en realidad está toda la sorpresa de todo lo que viene después, de todo lo que se oculta ahí, y cuando tú vas llegando a Hug Me, empiezan a aparecer las otras obras por todos los lados, ¿no? Entonces está todo el rato como esa especie de juego del escondite, ¿no? Donde las obras aparecen, desaparecen, se tapan las unas a las otras, se destapan, se dejan ver, y esto es algo como que me parece importante dentro de la exposición y que cuando lo hablábamos con Marlene, ella utilizaba una metáfora, ¿no? que me hacía reír, ¿no? Decía que la exposición es como la sexualidad femenina un poco, ¿no? Que no es literal, que no es unidireccional, sino que es algo mucho más sinuoso, ¿no? Y ella decía, hay que meterse ahí y metafóricamente hurgar, ¿no? Una especie de búsqueda de todo aquello que no es quizá visible a primera vista, ¿no? Pero que puede ir de algún modo apareciendo o desapareciendo también, ¿no? Hay tantas cosas en los dibujos, tanto simbolismo, tantas cuestiones que están ahí, que se nos olvida el propio dibujo, ¿no? Pero sin embargo creo que el propio dibujo es importantísimo, ¿no? O sea, la materialidad de estos dibujos es realmente algo impresionante, ¿no? El formato que tienen, ¿no? Que es este formato enorme, los aleja un poco de ser dibujos objeto, ¿no? Y los convierte como en unas presencias que tienen casi como un punto de vista propio, ¿no? Y es un efecto que a mí me parece como casi mágico, ¿no? Dentro de esta exposición. Todas las capas que tienen está también muy presente en los títulos, ¿no? Que los títulos vuelven a ser como complejas acumulaciones de materia, ¿no? Y esto también en los dibujos anteriores de Marlene es algo que llama mucho la atención y es los títulos que ella hace, ¿no? Voy a leer uno traducido al castellano, que es uno de los dibujos de nueva producción que ella ha hecho para la Expo. Se titula Colgado para secarse, : Avia Yala, Nicotiana rústica, inteligencia vegetal,
quetzal resplandeciente, gorros de guerra, marineros vascos, miembro de oro, acumulación primitiva, patógenos novedosos, Nicotiana tabacum, el proyecto moderno, gatillazo, escultura masculinista. O sea, las cosas que está nombrando en el título no se refieren únicamente a cuestiones que están, digamos, dibujadas, representadas en el dibujo, ¿no? Como pueden ser las plumas de quetzal que aparecen ahí o las distintas variedades de la planta del tabaco, de la nicotiana rústica, ¿no? Sino que también nombra en el título algunas cuestiones como la colonialidad, la masculinidad, ¿no? Cuestiones que aborda el dibujo, ¿no? de alguna manera. Pertenece a una serie, digamos, de dibujos anteriores en los que lo que hace Marlene es coger esculturas importantes en la historia del arte contemporáneo realizadas por artistas hombres y hace que sean invadidas por las plantas, ¿no? Pero invadidas hasta el punto de que las plantas terminan comiéndose estas esculturas, ¿no? Lo que para Marlene tiene que ver con un modelo en decadencia, con una cierta obsolescencia, ¿no? del discurso masculino del arte moderno. Y en este caso, en este dibujo de nueva producción, ella ha utilizado la escultura Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida y ha hecho que la planta del tabaco se coma, ¿no? Engulla la escultura de Chillida, ¿no? Entonces, en la parte de arriba vemos la variedad de tabaco sagrado, que es el tabaco que utilizaban y utilizan los indígenas de América, y abajo la variedad comercial, moderna, el burley, que en realidad me explicaba Marlene que los indígenas siempre hablan de que los usos actuales del tabaco han provocado que vaya perdiendo de alguna manera esta sacralidad ritual que tenía para estos pueblos, ¿no? En el dibujo podemos ver también bueno, las plumas de quetzal abajo, que hacen referencia a este pájaro sagrado de los mayas, de los aztecas, que fueron colonizados, y después los mástiles de un barco, que es un barco que Marlene ha sacado de un exvoto de la iglesia de San Pedro de Zumaya, que conmemora la victoria sobre Portugal y Génova en el estrecho de Gibraltar en 1475 de Pedro de Mendaro, ¿no? Entonces son estos mástiles de estas naves vascas en una especie de conexión que ella está realizando aquí entre el nacimiento del capitalismo con la colonización, con la colonialidad y también con todo lo que tiene que ver con la dominación masculina, ¿no? Y con la apropiación de los cuerpos y las fuerzas de trabajo de las mujeres. Bueno, creo que uno de los dibujos preferidos para mí, ¿no? Dentro de la exposición, The Dirt, que es un dibujo que ha sido también producido expresamente por Marlene para la exposición y en el que, si os fijáis, pues, vuelve a estar presente esta compleja acumulación de elementos que destaca tanto en los dibujos de Marlene, ¿no? Ella nos está hablando de recuperar los conocimientos femeninos que se han perdido en Occidente, ¿no? A partir de la caza de brujas, ¿no? Todos esos conocimientos ancestrales de las mujeres que están relacionados, pues, con las plantas, con los usos de las plantas a nivel reproductivo, etcétera, ¿no? Y ella nos habla de la importancia que tiene traer esos conocimientos al presente, ¿no? Para convertirlos en armas de lucha y resistencia, ¿no? Entonces, en el dibujo vemos también pues bueno, muchas capas, muchas cuestiones, ¿no? Vemos el lince, que es ese animal que estaba en peligro de extinción, pero ha salido ya de la lista de animales en peligro de extinción. A la derecha vemos un caduceo médico, ¿no? que representa, frente a todo ese poder de las plantas, frente a la sabiduría de las brujas, pues la idea de la medicina moderna. Y en las letras que conforman el caduceo se puede leer "Excuse me, miss, can I borrow your hole?", en referencia a cómo la ciencia médica ha también utilizado los cuerpos de las mujeres. Tenemos dos puntas de burucoa, ¿no? Este tocado que ahora es conocido por Mari Domingui, pero que es un tocado que era muy característico de las mujeres vascas. Hay, por ejemplo, referencias de que fue prohibido su uso en Lesaca en el año 1600, ¿no? Entonces es esta idea de cómo se están mezclando aquí este pasado con los burucoa, pero el presente con esas uñas femeninas que son muy contemporáneas, ¿no? que de alguna manera hacen referencia a las chicas de ahora, a las chicas modernas, y a cómo ellas están con esta mano, con estas uñas, recogiendo todos esos conocimientos expoliados para convertirlos en armas de lucha y resistencia.
Bueno, estamos acabando la exposición, vamos a hablar realmente de las plantas como armas de lucha, como armas de resistencia para las mujeres, ¿no? Son dos mujeres que se levantan su falda de pospoliña, ¿no? Como una falda también típica tradicional vasca, y en un caso aparece esta vaina de estramonio. El estramonio es una planta altamente tóxica, altamente venenosa, y entonces el dibujo se titula "No mires debajo de mi falda, a no ser que lo digas en serio, muerte, datura stramonium", ¿no? Entonces es esa idea de que esta mujer posee de algún modo la capacidad de matar. En el otro dibujo, que está realizado en este caso con cicuta, pues vemos lo mismo, ¿no? Esta mujer que levanta su falda, ¿no? y su sexo se convierte en esta especie de vaina de cicuta, de la planta, que la cicuta es una planta que, entre otras cosas, provoca impotencia, ¿no? Entonces el título de este dibujo es el mismo que el otro, pero en lugar de muerte es impotencia. En estos dibujos con primates se escenifican relaciones entre primates y seres humanos, especialmente mujeres, ¿no? Es como con las plantas, esta idea del encuentro interespecies, ¿no? De cómo aprendemos a vivir, a comunicarnos, a estar con otras especies, ¿no? Y no desde la idea de la superioridad del ser humano, ¿no? Y estas relaciones sujeto-objeto, sino desde esta cuestión del interespecismo, ¿no? De algún modo. Esta serie está basada de alguna manera en el interés que suscitó en Marlene el trabajo realizado por las primatólogas durante los años 60, ¿no? Las primatólogas, sobre todo Diane Fossey, Jane Goodall, fallecida recientemente, y Birute Galdikas. Estas mujeres cambiaron los modos en los que se estudiaban los primates, ¿no? Hasta ese momento, y por tanto cambiaron también los modos de hacer ciencia de alguna manera, ¿no? Han sido también muy importantes para la teoría feminista de la ciencia, ¿no? Hay mucho escrito sobre ellas, ¿no? Y cuál fue su aportación a la ciencia leída desde una perspectiva feminista, ¿no? La propia Donna Haraway fue una de las primeras en hablar de las aportaciones de las primatólogas, ¿no? Entonces los dibujos de Marlene representan distintas escenas, ¿no? Entre estas primatólogas y sus sujetos de estudio. El tiempo de realización ha sido tremendo, es que no te lo puedes creer, vamos, ha estado pues, todo este verano trabajando del orden de 14, 15 horas diarias, pero decía que había como invertido en la producción de estos 5 nuevos dibujos 1500 horas.